Me alegra mucho volverlos a ver por aquí. Hoy voy a contar una historia después de la cual les aviso que será difícil seguir viviendo como antes. Sepan que las historias de otros nos ayudan a entender también la nuestra. Y quizá esta sea una de ellas. Un vestido rojo, llamativo, atrevido, ajeno, tirado descuidadamente sobre el respaldo de una silla en la entrada. A un lado, unos zapatos negros de tacón alto, talla 36. Definitivamente no eran de ella. Carla se quedó paralizada en el umbral de su propio departamento, con las llaves temblando en la mano. El corazón le dio un vuelco, y luego empezó a latir con tanta fuerza y desesperación que parecía que el eco se expandía por toda la casa. Se quedó mirando aquel vestido, tan vivo, tan joven, rojo intenso, brillante, con un escote profundo, de los que usan las mujeres que no temen atraer miradas, que todavía recuerdan lo que se siente captar miradas masculinas llenas de admiración. En el departamento había un silencio sospechoso, solo un leve roce que apenas se oía desde la recámara. Su recámara, donde había vivido con Ernesto durante 28 años, en la misma cama, bajo la misma cobija, dentro de la misma vida. Carla cerró con cuidado la puerta de entrada. Se quitó los zapatos, viejos, gastados, comprados en oferta hacía 3 años. Dejó la bolsa con las compras en el piso, y toda esa cautela era salvaje, humillante. ¿Qué era ella? Una extraña en su propia casa. ¿Tenía que andar de puntitas para no espantar a su esposo con la amante? Avanzó despacio por el pasillo. Cada paso le costaba, como si no caminara sobre el piso de siempre, sino sobre pedazos afilados de vidrio. La tabla junto a la puerta del baño crujió traicioneramente, la misma de la que tantas veces le había hablado a Ernesto. Nunca había tiempo. La misma de la que tan trabajo, cansancio. ¿Qué más daba que una tabla rechinara? Nadie salió de la recámara. Al roce se le sumó una risa femenina ahogada. Clara, joven, despreocupada. De esas que Carla ya no soltaba desde hacía por lo menos 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que ella se rió así, sin pensar en nada? La puerta de la recámara estaba entreabierta. Carla podía asomarse. Podía entrar de golpe, gritar, armar un escándalo. Pero en vez de eso, se quedó quieta en el pasillo mirando la puerta entreabierta. ¡Qué cosa tan rara! El primer pensamiento no fue sobre Ernesto, ni sobre la traición, ni sobre la vida destrozada. De pronto recordó que ese día había cumplido exactamente 52 años. Ni siquiera se había acordado en la mañana. Se levantó a las 6, preparó el desayuno, a Ernesto huevos con tocino, para ella avena con agua, dieta, presión. El médico lo había ordenado. Su esposo comió en silencio, clavado en el teléfono. Ni levantó la vista, ni dijo una sola palabra. Luego se fue. Masculló algo en vez de despedirse y azotó la puerta con tanta fuerza que los vidrios vibraron. Carla fue a la clínica a una consulta más. La presión se le había vuelto a disparar. 160/90. La cabeza le daba vueltas, se le nublaba la vista. La doctora la miró por encima de los lentes y negó con la cabeza. La edad, Carla. Cambios hormonales. Estrés. Tiene que cuidarse. Fácil decirlo. ¿Con qué dinero iba a cuidarse? Si su sueldo era de 18.000 pesos, las cuentas y pagos sumaban 12.000, las medicinas 2.000, y para todo lo demás le quedaban 4.000. Después de la clínica pasó al supermercado. Compró lo más barato. Las bolsas pesaban mucho, sentía que los brazos se le desprendían, pero le daba pena gastar en taxi. El elevador llevaba descompuesto ya 3 semanas. En el descanso entre el tercer y el cuarto piso, Carla se sentó directamente en los escalones. El corazón le martillaba, le palpitaban las sienes. Pasó Rosario, la vecina del tercer piso. Le palpitaban las sienes. Carla, ¿cómo te exiges tanto? Pídele ayuda a tu esposo, o a tu hijo. Carla sonrió con rigidez. A su esposo le dolía la espalda, no podía cargar peso. Y su hijo estaba en otra ciudad, ocupado con su propia familia. Cumpleaños. 52 años. Y un vestido rojo en la entrada. Carla se dio la vuelta y salió del departamento en silencio. Bajó, ahora ya sin bolsas, ligera. Salió a la calle. Noche de noviembre. Fresca, con un viento que se metía hasta los huesos. Se dejó caer en una banca. Ahora estaba vacía. Todos ya se habían metido a sus casas.
Carla miraba las ventanas del quinto piso. En la recámara había luz. En la cortina se movía una sombra. ¿De mujer? ¿De hombre? No se alcanzaba a distinguir. Sacó el teléfono. Le temblaban las manos, pero no por las lágrimas. Lágrimas no había. A los 52, tal vez ya se acaban. Las manos le temblaban por una calma fría, casi helada, que se iba extendiendo por dentro lenta e implacablemente. 28 años. Más de un tercio de la vida. Toda la vida adulta. Carla cerró los ojos y recordó. Se conocieron en la fábrica, donde ambos trabajaban. Ella era muy joven, recién salida del colegio técnico. Él era jefe de área, 10 años mayor. En aquel entonces, Ernesto era guapo, alto, de hombros anchos, con mucho cabello oscuro. La hacía reír, le llevaba flores hasta el trabajo, la esperaba a la salida del turno. Decía que se había enamorado a primera vista, que ella era su destino. Carla le creyó. Ella tenía 24, él 34. Él le parecía tan maduro, tan confiable. Tenía departamento propio, buen sueldo. Le propuso matrimonio en serio. Habló con sus padres. Prometió cargarla en brazos toda la vida. La boda fue modesta. Familiares, compañeros de trabajo. Carla llevaba un vestido blanco, sencillo, pero bonito. Se sentía feliz. Creía que así sería siempre. El primer año estuvo bien. Después nació Andrés, y Ernesto se quedó como el único sostén de la casa. Después empezaron las dificultades. La fábrica estaba recortando personal. Durante la crisis económica les bajaron el sueldo, y luego comenzaron a retrasarlo. Ernesto empezó a tomar. Al principio los viernes, luego todos los días. Carla aguantaba. ¿A dónde iba a ir con un bebé en brazos y sin dinero? Además, todavía lo amaba. O creía que lo amaba. La fábrica cerró. Ernesto se quedó 1 año y medio sin trabajo. Carla se puso a trabajar. Pagaban poco, pero era algo. Después su esposo reaccionó. Dejó el alcohol. Pasó por rehabilitación. Consiguió trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial. 12 horas, turnos nocturnos, pero al menos pagaban puntual. Así vivían. En silencio, en gris, sin mucha alegría. Las conversaciones se volvieron de trámite. ¿Cómo te fue hoy? Normal. ¿Vas a cenar? Sí. Ya no había intimidad desde hacía unos 5 años, o quizá más. Al principio Carla se angustiaba. Pensaba que había algo mal en ella. Después dejó de pensarlo. Se acostumbró. Andrés creció. Se fue a otra ciudad. Estudió allá. Y se quedó a trabajar. Se casó con Valeria. Fría, altiva. Llama una vez al mes. Manda felicitación por mensaje en los cumpleaños. No hay nietos, ni los habrá. Valeria está construyendo su carrera, y dice que los hijos no están en sus planes. Así pasaron 28 años. Día tras día, año tras año. Como si alguien hubiera apretado el botón de avance rápido, y la vida hubiera pasado de largo. Carla se miraba en el espejo por las mañanas, y ya no reconocía a aquella muchacha del vestido blanco. Arrugas, raíces canosas que tenía que retocarse cada mes, 7 kilos de más. Ese cansancio en los ojos que no se iba ni siquiera después de dormir. ¿Cuándo se volvió invisible? Gris, cómoda, callada. Podía llamar a su hijo. Pero, ¿qué le iba a decir? Andrés se sorprendería. Guardaría silencio y luego diría: «Mamá, ustedes ya son adultos. Arréglenlo entre ustedes. Mañana tengo una presentación importante». Y colgaría. Podía llamar a Soledad. Tengo una presentación, pero ella, desde su divorcio, vive sola, trabaja en 2 empleos, y de inmediato empezaría a gritar: «Déjalo ya. ¿Hasta cuándo vas a aguantar?» Pero dejarlo para irse ¿a dónde? ¿Vivir de qué? Sentada en la banca fría, Carla entendía que estaba acorralada. No tenía dinero, no tenía vivienda, no tenía elección. Cerró los ojos. Se recordó a sí misma a los 24. Delgada, con el cabello largo, con vestidos de colores vivos. Creía en la felicidad. Y ahora, a los 52, estaba sentada en una banca con zapatos gastados, mirando la ventana detrás de la cual su esposo estaba con otra mujer. Y entonces algo hizo clic dentro de ella. No fue histeria, ni rabia. Fue otra cosa. Fría, clara, precisa, como el mecanismo de un reloj. No iba a llorar. Había vivido 52 años.
Había criado a su hijo, sobrevivido a una crisis financiera, al alcoholismo de su esposo, a años de humillaciones. No era débil. No iba a armar escenas. Eso solo les daría motivos para decir que estaba mal de la cabeza. No iba a suplicarle a Ernesto que se quedara, que la amara, que la eligiera. El amor no se suplica. El amor no es limosna. Simplemente esperaría. Guardaría silencio. Fingiría que no sabía nada. Que piensen que todo está bien. Y mientras tanto, ella pensaría. Haría planes. Porque en 28 años de matrimonio había aprendido muchas cosas. Paciencia, silencio, saber esperar. Y conocía a Ernesto. Todas sus debilidades, todos sus secretos, todos sus miedos. Carla se levantó de la banca. Se sacudió el abrigo. Se acomodó el cabello. Respiró hondo el aire fresco de noviembre y regresó despacio, tranquila, con el rostro de piedra. Subió hasta el 5.º piso. Sacó las llaves y abrió la puerta, esta vez con ruido, de manera deliberada. «Ernesto, ya llegué», gritó con una voz alegre, normal, como si acabara de volver del supermercado. Desde la recámara llegó un movimiento de pánico, susurros apresurados, pasos, el rechinido del closet. Carla sonrió para sí. Pasos, esconder a la amante en el closet a los 56 años, como un adolescente. Pasó tranquilamente a la cocina, sacó el pollo y empezó a cortarlo, metódicamente, con movimientos de costumbre. Ernesto apareció en la entrada de la cocina, rojo, despeinado, con la camisa abotonada de manera torcida. Respiraba agitado. Los ojos le iban de un lado a otro. «Llegaste temprano», murmuró, tratando de fingir calma. «Me cansé», respondió Carla con voz pareja, sin levantar la vista del pollo. «Me empezó a doler la cabeza. Decidí salirme antes». «¿Por qué?» «No, por nada. Solo fue inesperado». Carla se volvió hacia él. Lo miró directo a los ojos, largo, con atención. «¿Por qué estás tan rojo? ¿Te sientes mal?» Ernesto se sobresaltó. «No, solo hace calor. Los radiadores calientan mucho». «Ajá», asintió Carla y volvió al pollo. «Por cierto, en la entrada hay un vestido rojo de alguien y unos zapatos. ¿Tuvieron visita?» Se hizo un silencio. Carla siguió cortando el pollo. Oía la respiración pesada de Ernesto a su espalda. «Una compañera del trabajo», soltó por fin. «Vino a traerme unos documentos para firmar. Supongo que se le olvidaron». «¿Se le olvidó el vestido?» Carla se volteó, fingiendo sorpresa. Traía otro. Ese era de repuesto. «De repuesto», repitió Carla despacio. «Entiendo. Entonces invítala a la cocina. Si es tu compañera, vamos a conocernos. Justo estoy preparando la cena». Ernesto se quedó inmóvil. Abrió la boca. La cerró. «Ya se fue». «¿Ya se fue? Qué rápido». «Y dejó el vestido. ¿Se salió por la puerta de atrás o qué?» «Sí. Sus vecinos la estaban esperando». «Entiendo», dijo Carla, y volvió a la estufa. Ernesto se quedó en la entrada, sin saber si irse o quedarse. Carla sentía su desconcierto y su miedo. Y eso era casi agradable. Por primera vez en muchos años. «Ve a descansar», dijo ella sin voltear. «La cena estará en media hora». Él se fue. Subió el volumen del televisor. Carla se quedó frente a la estufa friendo el pollo. Una noche cualquiera. Carla se como si no hubiera pasado nada. Pero sí había pasado algo. Algo dentro de ella se había roto. O al contrario, había despertado. Algo frío y decidido. Los 3 días siguientes Carla vivió como entre neblina. Se levantaba, preparaba el desayuno, despedía a Ernesto para que se fuera al trabajo. Iba a su propio trabajo. Se sentaba frente a la computadora. Hacía cuentas, revisaba documentos. Regresaba, preparaba la cena, limpiaba, lavaba ropa. Todo igual que siempre. Solo que por dentro algo había cambiado. Como si alguien hubiera cortado el hilo que la unía a esa vida. Carla miraba a Ernesto y no lo reconocía. Ese hombre que ronca por las noches, que no cierra el tubo de pasta de dientes, que deja los calcetines tirados en el piso, le era ajeno. Completamente ajeno. Ernesto se comportaba raro. A ratos, servicial en exceso. El miércoles le llevó flores, por primera vez en 3 años. Crisantemos baratos, pero aún así. Carla los puso en un florero, le dio las gracias, sonrió.
No preguntó a qué se debía de pronto tanta generosidad. Y a ratos, tenso, se sobresaltaba cuando ella entraba en la habitación. Escondía el teléfono cuando ella se acercaba. Se iba a hablar al balcón, aunque afuera era noviembre. Volvía rojo, furioso. Carla fingía no darse cuenta. Callaba. Sonreía. Le preparaba sus papas fritas con champiñones, sus favoritas. Le planchaba las camisas. Era la esposa perfecta. Y por dentro, pensaba, planeaba, recordaba. El viernes por la noche, mientras Ernesto estaba recostado en el sofá viendo el fútbol, Carla entró a la recámara. Abrió su buró. Ahí, debajo de los calcetines y de unas revistas viejas, estaba el teléfono. Un viejo celular de teclas que Ernesto, según él, ya no usaba. Carla lo encendió. La batería estaba casi muerta, pero alcanzó. Abrió los mensajes y vio. Amor, ya te extraño. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Sueño contigo todas las noches. No puedo estar sin ti. Ven hoy. Ella está en el trabajo hasta las 6. Ella. No la esposa. No Carla. Solo ella. Ella. Un estorbo. Una incomodidad. Carla siguió deslizando. Los mensajes llevaban meses. Julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses. 4 meses llevándola a ella a su casa, a su cama. Mientras Carla trabajaba, cargaba bolsas del supermercado, se sentaba en consultorios médicos. Fotos. La chica, joven, de unos 30 años, llamativa, risueña, con aquel mismo vestido rojo. Bonita. Muy bonita. Carla se miró en el espejo. Rostro gris, ojos cansados, raíces canosas, papada, arrugas. Ella y esa muchacha parecían de planetas distintos. Carla apagó el teléfono. Lo volvió a poner debajo de los calcetines. Cerró el buró. Salió de la recámara. Ernesto seguía tirado en el sofá, gritándoles a los futbolistas. «Ernesto», lo llamó Carla. «Ah», ni siquiera apartó la vista de la pantalla. «Desde hace tiempo quería preguntarte algo. Ya casi es nuestro aniversario número 28 de bodas. En 2 semanas». Ernesto se sobresaltó. Se volvió hacia ella. «Ah, sí, el aniversario. ¿Y si salimos a algún lado? A un restaurante, por ejemplo. O al teatro. Hace mucho que no salimos». Él vaciló. «Pues no hay mucho dinero, Carla. El crédito». «¿Qué crédito?» «No tenemos ningún crédito. Saqué uno pequeño. Tenía que ayudarle a un compañero del trabajo». «Ya veo», asintió Carla. Veía que estaba mintiendo. «Entonces al menos lo celebramos en casa. Pondré la mesa, compro un pastel. Invitamos a los vecinos, tal vez a Soledad». «¿Para qué a los vecinos? Nos sentamos nosotros dos. ¿Para qué gente ajena?» «¿Ajena por qué? Rosario y yo llevamos 20 años viviendo en el mismo edificio». «Es que estoy cansado», respondió Ernesto de mala gana. «Quiero estar en paz». «Está bien. Como tú digas», aceptó Carla. Se fue a la cocina. Y Ernesto se quedó mirando el televisor, pero no veía nada. Pensaba, se ponía nervioso. Qué bueno, que se pusiera nervioso. Al día siguiente, sábado, Carla se levantó temprano. Se vistió, se maquilló. Por primera vez en muchos meses. Encontró un labial viejo en el closet. Por primera vez se pintó los labios, se miró al espejo. Un poco mejor. «¿A dónde vas?» Ernesto salió de la recámara todavía adormilado. «A ver a Soledad. Está enferma. Me pidió que le llevara algunas cosas». «Ah, ¿cuándo vuelves?» «En la tarde». «Está bien. Yo voy a dormir otro rato. Luego voy a ir con Ignacio. Me pidió ayuda con el garaje». Mentía. Carla veía que estaba mintiendo. ¿Cuál Ignacio ni qué nada? Salió de la casa. Se subió al autobús. No fue con Soledad. Fue al barrio donde trabajaba Ernesto. Un centro comercial de 4 pisos, guardias en cada entrada. Carla entró. Recorrió los pisos fingiendo que veía escaparates. Buscaba a Ernesto. Lo encontró en el 4.º piso, junto al área de comida. Aspecto de siempre. Chamarra del uniforme, radio en el cinturón. Carla entró a una cafetería. Se sentó junto a la ventana. Pidió un capuchino. Sacó el teléfono. Fingió que revisaba la pantalla. Pero en realidad observaba. Ernesto trabajó hasta las 2. A las 2 se cambió. Salió del área de empleados. Y no se fue hacia la salida. Volvió a subir al 2.º piso.
Carla se levantó y fue tras él, manteniendo distancia. Ernesto entró a una tienda de lencería. Carla se quedó inmóvil frente al escaparate de enfrente. Lo vio escoger algo, asentirle a la vendedora. Luego pagar con tarjeta, la misma a la que le depositaban el sueldo. El sueldo que, según él, no alcanzaba ni para el aniversario. Salió con una bolsa en la mano, sonriendo, contento. Carla se dio la vuelta y caminó rápido hacia la salida. Le temblaban las manos, no por las lágrimas, sino por la rabia, por la humillación, por el dolor. Le compraba lencería a esa mujer, con el dinero que no alcanzaba para un restaurante, con el dinero que él y Carla contaban comprando lo más barato en el supermercado. Carla sacó el teléfono. Marcó el número de Soledad. Bueno, Carla, ¿qué pasó? Soledad, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar. Claro. Ven. Soledad vivía en la periferia. Carla subió al tercer piso. Tocó. Soledad vivía en... Soledad abrió. Delgada, con el cabello corto y gris, en bata de casa. Pasa. ¿Quieres té? Se sentaron en la cocina. Carla le contó lo del vestido rojo, lo del teléfono con los mensajes, lo de la muchacha, lo de la lencería que Ernesto había comprado ese día. Soledad escuchó en silencio. Luego soltó una maldición breve. Todos son iguales, Carla. Mi Ricardo también fue así. 15 años juntos, y se fue con una enfermera cualquiera. No me dejó el departamento, no me dio dinero. No sé qué hacer. Carla rodeó la taza con las manos. Si me voy, ¿a dónde? No tengo dinero, no me alcanza para rentar. ¿Y pedirle posada a Andrés? Él vive con su esposa en un departamentito, y Valeria no me soporta. ¿Y si te quedas? Soledad entrecerró los ojos. ¿Vas a seguir viendo cómo te engaña? No sé, repitió Carla. Sole, de verdad no sé. ¿Quieres que te diga qué hay que hacer? Soledad se inclinó sobre la mesa. Hay que darle una lección, una que no olvide. Encuentra a esa amiguita suya. Conócela. Averigua dónde vive, dónde trabaja, y luego cuéntale quién es él en realidad. Que no tiene dinero, que el departamento es viejo, que ronca, que se emborrachó durante años como loco. Que entienda que no se metió con un príncipe, sino con un guardia pobre, casi de 60 años. ¿Y cómo la voy a encontrar? Por su teléfono. Ahí tiene que estar el número. Llámale. Dile que eres compañera de trabajo de él. Invéntate algo. Carla se terminó el té. Se levantó. Gracias, Sole. Me ayudaste a reaccionar un poco. Pero ¿sabes qué? Soledad la abrazó. Pase lo que pase, piénsalo bien. La venganza se siente bien. Pero no siempre vale la pena. A veces es mejor irse y empezar a vivir de nuevo. ¿A los 52? ¿Cuál vida nueva va a haber? Qué equivocada estás. Soledad movió la cabeza. Yo tengo 58. ¿Y sabes qué? Después del divorcio respiré libre por primera vez en muchos años. Sí, vivo modestamente. Pero soy libre. No le temo a sus borracheras. No aguanto sus reclamos. Vivo para mí. No le temo a sus borracheras. Y eso es felicidad, Carla. Tal vez no sea una felicidad con dinero, pero es mía. Carla volvió a casa al atardecer. Ernesto no estaba. Llegó como a las 10. Contento, hasta tarareando. ¿Qué tal con Ignacio? Preguntó Carla. Bien. Arreglamos el garaje. Mentía. Mentía y ni siquiera se le notaba. Carla se acostó. Tardó mucho en dormirse. Pensaba en las palabras de Soledad. En la venganza, en la libertad, en una vida nueva. Y tal vez sí. Irse. Buscar un segundo trabajo. Vivir pobre, pero libre. Pero luego se imaginó levantándose a las 5 de la mañana, yendo de un trabajo a otro, volviendo a un departamento rentado, frío, lleno de cosas ajenas, ahorrando en comida, en medicinas, envejeciendo sola. No, tenía que haber otra salida. Y Carla la encontró. El domingo por la mañana volvió a abrir el teléfono de Ernesto. Encontró el número de la muchacha, lo copió. Abrió una foto y la observó con atención. El rostro, el peinado, el lunar en el cuello. Lo memorizó. El lunes, después del trabajo, Carla fue al centro comercial. Entró a la tienda de lencería donde Ernesto había comprado el sábado. La misma vendedora. Disculpe. El sábado un hombre compró aquí lencería. Alto, con chamarra azul. Es mi esposo. Me compró un regalo para nuestro aniversario, pero no me quedó la talla. ¿Se puede cambiar? ¿Tiene el ticket? No. Lo tiró por accidente.
Entonces no puedo. ¿Y no recuerdas si vino solo? Con una muchacha, respondió la vendedora con indiferencia. Joven, llamativa. Ella fue la que escogió. Él solo pagó. Entonces esa muchacha trabaja ahí, en ese centro comercial. Carla recorrió todas las tiendas del segundo piso. No la encontró. Subió al tercero. Entró a una tienda de cosméticos y la vio. Si esta historia les está resultando familiar, escriban "me identifica". Leemos esos comentarios y les prestamos especial atención. Detrás del mostrador estaba una muchacha con un vestido ajustado y llamativo. El rostro, el mismo de la foto. El lunar en el cuello. Era ella. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? La voz clara, agradable. Ayúdeme a escoger una crema para las arrugas. Sonrió Carla. Agradable. La muchacha empezó a mostrarle una línea de productos, a hablarle de los ingredientes. Carla la escuchaba a medias y la observaba. Joven, fresca, toda iluminada por alguna alegría interior. Carla también brillaba así. Hace 30 años. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí? 6 meses. Antes vivía en otra ciudad. Me mudé hace poco. Me gusta. La ciudad es bonita y... Titubeó. Se sonrojó. Y conocí a alguien especial. ¿Casado? Preguntó Carla con cuidado. Sí, pero hace mucho que ya no vive con su esposa. Solo siguen casados en el papel. Dice que pronto se va a divorciar, y entonces estaremos juntos. Carla apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Espero que les vaya muy bien, dijo con voz serena. Él es tan atento, tan cariñoso. Me regala flores, regalos, no como los jóvenes. ¿Cuántos años tiene? 56, pero para nada aparenta su edad. Ernesto tenía 56. Eso era verdad. Carla compró la crema más barata, se despidió, salió. Se sentó en una banca del centro comercial y respiró hondo. Hace mucho que ya no vive con su esposa. Pronto se va a divorciar. El clásico cuento del hombre casado. Y esa muchacha le creía. Brillaba de felicidad, esperando una vida juntos. Carla se puso de pie, enderezó la espalda, y entendió exactamente qué iba a hacer. Iba a destruir esa ilusión, pero no con palabras, con hechos, de una manera que los dos recordaran por mucho tiempo. Y mientras tanto, a casa, a preparar la cena, a sonreírle al esposo, a ser la esposa cómoda, invisible. Por ahora. El plan tomó forma de manera inesperada. El miércoles por la noche, mientras Carla lavaba los platos y Ernesto veía un talk show en la sala. En una semana, el siguiente sábado, sería su aniversario número 28 de bodas. Ernesto, por supuesto, lo había olvidado. O fingía haberlo olvidado. Carla se secó las manos, salió a la sala y se sentó junto a su esposo en el sofá. Ernesto, sobre el aniversario. Estaba pensando, vamos a celebrarlo de verdad. Sobre el aniversario. Reservemos una mesa en un restaurante. ¿Te acuerdas de la terraza real? Ahí celebramos el aniversario hace 5 años. El salón con vista a la plaza. Él se tensó. Ella lo vio. No hay dinero, Carla. Sí hay, dijo ella con firmeza. Yo tengo. Fui guardando poquito cada mes durante más de 2 años. Alcanza para el restaurante, para el taxi, para todo. ¿Y de dónde sacaste tanto? Ahorré. Quería comprar un refrigerador nuevo. El nuestro ya se está cayendo a pedazos. Pero el aniversario es más importante. ¿Para qué gastar dinero? Nos quedamos en la casa. No. Carla lo miró a los ojos. Quiero ir al restaurante. Quiero ponerme un vestido bonito, arreglarme el cabello, maquillarme. Quiero que el mesero traiga champaña. Quiero que estemos sentados como en los tiempos de antes. Tengo 52 años, Ernesto. Eso no es vejez. Y quiero, aunque sea una vez en los últimos 10 años, sentirme mujer. No lavaplatos. Mujer. Esa mujer que alguna vez amaste. Él guardó silencio, mirando el televisor. Está bien, dijo al final. Si para ti es tan importante. A la mañana siguiente, Carla llamó al restaurante y reservó una mesa para 2. A nombre de Carla Romero. A las 8 de la noche, el sábado. Después abrió el teléfono de Ernesto. Otra vez lo había dejado en la casa. Encontró el número de la muchacha y le escribió desde el teléfono de él. Cielo. El sábado a las 8 nos vemos. Quiero invitarte a la terraza real. Ya reservé mesa. Ponte ese vestido rojo. Te amo.
Lo envió. Lo borró de enviados. Volvió a dejar el teléfono en su lugar. Ahora, solo quedaba esperar. El jueves Carla fue al salón de belleza, por primera vez en 2 años. Se tiñó el cabello con tinte profesional. Se hizo un peinado y se recortó el flequillo. La estilista, una muchacha joven, la giraba en la silla y le hablaba sin parar de nuevas técnicas de coloración. Carla se miraba en el espejo y no se reconocía. El cabello le brillaba. El rostro se veía más joven. «Le queda muy bien», dijo la estilista. «El rostro se ve. De verdad parece 10 años más joven». Por la noche Ernesto volvió a casa y ni siquiera notó el nuevo peinado. Pasó directo al cuarto y se dejó caer en el sofá. Carla se quedó en la cocina mirando su espalda. 28 años juntos. Y él no notaba cuando ella cambiaba. El viernes Carla fue a otro centro comercial y encontró en una tienda de ropa un vestido azul, a la rodilla, con un escote discreto. Sencillo, elegante. Se lo probó. Le quedaba bien. La estilizada. Escondía lo que sobraba. Resaltaba lo que todavía se podía resaltar. Se lo llevó. Otro agujero en el presupuesto. En casa colgó la compra en el closet. Sacó unos zapatos negros de tacón bajo y los lustró hasta dejarlos brillando. Encontró en un cajón bisutería olvidada. Una cadenita con colgante, unos aretes. Lo dejó todo listo. Ernesto estaba en la sala, picándole al teléfono, sonriendo de lado por algo. «Ernesto, ¿no olvidaste lo de mañana?» «¿Lo de qué?» «El restaurante, el aniversario». «No lo olvidé». Hizo una mueca. «Prepara el traje, la camisa blanca, la corbata». «No tengo corbata». «En el closet está la gris. Ya te la planché». Carla volvió a la cocina. Cortaba verduras para la ensalada del día siguiente de manera automática. Sus pensamientos estaban en otra parte. Mañana todo se resolvería. Ernesto entendería que el juego había terminado. Y aquella muchacha entendería que su hombre especial era un mentiroso común y corriente. Les iba a doler a las dos. Pero Carla ya no sentía lástima ni por ella ni por sí misma. El sábado se despertó a las 6, como siempre. Ernesto todavía dormía. Preparó café y se sentó junto a la ventana a mirar el amanecer gris de noviembre. El día pasaba con una lentitud insoportable. Ernesto estaba nervioso, se notaba. Caminaba de un lado a otro por el departamento. Fumaba en el balcón, aunque un año antes había prometido dejarlo. Fruncía el ceño, miraba el teléfono. A eso de las 4 dijo: «¿Y si no vamos?» «Me duele la cabeza». «Sí vamos», respondió Carla con calma. «Me duele la cabeza. Tómate una pastilla». A las 6 empezó a arreglarse. Se bañó, se puso crema, se maquilló con cuidado. Hacía mucho que no se maquillaba así. Se puso el vestido nuevo, los zapatos, la cadena, los aretes. Se miró en el espejo. Una mujer le devolvía la mirada. No joven, pero tampoco vieja. Cansada, pero digna. Una mujer. Ernesto estaba sentado en el sofá con el traje y la corbata mal anudada, con cara de pocos amigos. En el taxi fueron en silencio. Carla miraba sus manos, con venas marcadas y manchas de la edad. Alguna vez Ernesto las había besado, diciéndole que eran bonitas. El restaurante resultó ser hermoso. Un edificio antiguo en el centro, restaurado, con iluminación elegante. «Aquí debe ser caro», murmuró Ernesto. «No importa», respondió Carla. El mesero los llevó al segundo piso, a una mesa junto a la ventana. Vista a la plaza, a la fuente antigua, a los árboles ya casi sin hojas. Les trajeron el menú. «Pidamos algo más sencillo», susurró Ernesto. «Vamos a pedir bien», dijo Carla con firmeza. Ordenó ensaladas, sopa, pescado y carne de plato fuerte, y champaña. Ernesto se movía inquieto en la silla, miraba el reloj, el teléfono. Estaba nervioso. Esperaba. «Qué bonito está aquí», dijo Carla. «¿Te acuerdas de nuestra boda? Traías un traje gris. Decías que yo era la más bonita. Bailamos, me pisabas los pies, pero no me importaba. Yo era feliz». «Eso fue hace 100 años», hizo un gesto Ernesto. «¿Para qué recordarlo? Porque quiero entender en qué momento se terminó todo. ¿Cuándo dejaste de verme? Me teñí el cabello. No lo notaste. Me compré un vestido nuevo. No dijiste ni una palabra. Para ti yo no soy nadie, Ernesto». Trajeron la champaña. «Vamos a brindar». Carla levantó la copa.
por estos 28 años, por todo lo que hubo y por lo que vendrá. Chocaron las copas. Bebieron. Trajeron las ensaladas. Ernesto no dejaba de mirar hacia la entrada. Carla lo veía. Estaba esperando. A las 7:45 se abrió la puerta del restaurante. Estaba esperando. Entró la muchacha del vestido rojo, llamativa, arreglada, nerviosa. Se acercó a la recepcionista, que le indicó arriba. La muchacha empezó a subir las escaleras. Ernesto se puso pálido. Ahora vuelvo. Se levantó de golpe, pero ya era tarde. La muchacha ya había subido. Vio a Ernesto, sonrió feliz. Ernesto, ya llegué. Y se quedó callada. Vio a Carla. Vio las 2 copas de champaña. Carla se puso de pie. Se acercó a ella con calma, despacio. Hola. Me llamo Carla. Soy la esposa de Ernesto. Su esposa desde hace 28 años. Y usted, por lo que veo, es la que cree que él hace mucho ya no vive con su esposa. La muchacha abrió la boca. La cerró. Miró a Ernesto. Ernesto, ¿quién es ella? ¿Qué está pasando? Es su esposa, repitió Carla. La que vive con él en el mismo departamento. Le prepara el desayuno, le lava las camisas. La que él lleva 4 meses engañando. Dime que no es verdad. La muchacha se puso pálida. Ernesto estaba ahí, rojo, sudando, en silencio. ¿Te prometió casarse contigo?, preguntó Carla. ¿Te dijo que se iba a divorciar? La muchacha asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Te mintió, dijo Carla con dureza. No piensa divorciarse. El departamento también es mío. Si nos divorciamos, yo voy a reclamar mi parte. A él no le conviene. Le conviene tener esposa en casa y amante por fuera. Eres un mentiroso, gritó de pronto la muchacha, no a Carla, sino a Ernesto. ¿Me lo juraste? Espera, yo puedo explicarlo. Explícalo, dijo Carla con frialdad. Explícanos a las 2 cómo la llevabas a nuestro departamento mientras yo trabajaba. Cómo comprabas regalos con dinero que no alcanza ni para la comida. Explícalo. Ernesto guardó silencio. Varias personas en las mesas de al lado ya los estaban mirando. La muchacha soltó un sollozo, se dio la vuelta y echó a correr hacia la escalera. El vestido rojo destelló y desapareció. Carla regresó tranquilamente a su silla. Tomó la copa y se terminó la champaña. Siéntate, le dijo a Ernesto. Tomó la copa y se terminó. La cena ya está pagada. Ernesto se sentó. Tenía la cara gris. Perdóname. Fue solo una aventura. Yo no quería. ¿4 meses de aventura? Carla soltó una sonrisa amarga. Ernesto, no soy tonta. Y ya no voy a seguir fingiendo que lo soy. Trajeron el plato fuerte. Carla empezó a comer. El pescado horneado con verduras y limón estaba delicioso. Hacía mucho que no comía algo así. Ernesto picoteaba la carne con el tenedor, pero no comía. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó él en voz baja. ¿Y tú qué quieres? Carla lo miró. ¿Divorcio? Perfecto. Y compensación económica. No tengo dinero para compensación. Entonces venderemos el departamento. Tú vas a rentar como rentaría yo. Justo. Ernesto volvió a ponerse pálido. Oh, continuó Carla. Seguimos viviendo juntos. Pero de otra manera. No soy una sirvienta. Soy una persona. Tengo derecho al respeto, a la atención, a que me vean. ¿Puedes con eso? Ernesto guardó silencio. Piénsalo, dijo Carla, secándose los labios con la servilleta. Tienes hasta que termine la cena. Después me dices. Terminaron de comer en silencio. Carla pagó, dejó propina. Salieron a la calle. Viento frío, llovizna fina. Carla pidió un taxi. Carla, habló por fin Ernesto. La voz ronca, baja. Yo no quería. Ella sola. Yo simplemente no supe decir que no. 4 meses no supiste decir que no, repitió Carla. ¿La llevabas a nuestra casa? ¿Le comprabas regalos porque no sabías decir que no? Sí, fue una aventura. Ernesto de pronto se encendió. Pasa. ¿Creías que yo era monje? Nosotros hace mucho que ya no tenemos ninguna relación. Vivimos como vecinos. ¿Y trataste de cambiar eso? Carla se volvió hacia él. ¿Trataste de hablar, de decir que no te gustaba, de proponer que resolviéramos el problema juntos? Ernesto calló. No, respondió Carla por él. Simplemente encontraste a una muchachita joven que se cree tus promesas, y pensaste que así iba a seguir todo. Muchachita joven que yo era la esposa cómoda, callada,
que iba a aguantarlo todo. Llegó el taxi. Subieron. Fueron en silencio. El conductor intentó hacer conversación, sobre el clima, sobre el tráfico. Carla respondió con monosílabos. Ernesto guardó silencio, mirando por la ventana. Llegaron. Subieron al departamento. Carla entró a la recámara. Ernesto se quedó en la entrada. Entonces, ¿qué decidiste?, preguntó ella, volviéndose hacia él. ¿Divorcio o reglas nuevas? Ernesto pasó a la sala y se sentó en el sofá. No quiero divorciarme, dijo en voz baja. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. No quiero vender el departamento. Entonces escucha. Carla se sentó frente a él. Primero, borras su número. Ahora mismo, delante de mí. Ernesto sacó el teléfono. En los contactos estaba guardado como Paola, trabajo. Lo borró. Se lo mostró. Segundo, nada de secretos. Los teléfonos quedan abiertos. Yo puedo revisarlos en cualquier momento. Tú también puedes revisar el mío. Está bien, asintió él. Tercero, el dinero es de los dos. Los dos sueldos van al presupuesto común. Todos los gastos los hablamos juntos. Nada de compras ocultas ni deudas secretas. Carla, si yo de por sí, porque te lo gastabas en ella. Carla alzó la voz. En regalos, en lencería. Y a mí me decías que no había dinero. Ahora todo va a ser de frente. Está bien, aceptó Ernesto. Cuarto, hizo una pausa. Empiezas a notarme. Das las gracias por la cena. Me dices cuando me veo bien. Te interesas por cómo me fue en el día. Te comportas como esposo, no como vecino. Ernesto asintió. Y lo último. Carla lo miró a los ojos. Si vuelve a pasar algo así, aunque sea una vez más, me voy. Y por la vía legal voy a exigir todo lo que me corresponde. ¿Entendiste? Entendí, dijo él, con voz apagada. Entonces vete a dormir. Yo necesito pensar. Salió a la cocina. Puso la tetera al fuego. Le temblaban las manos. Ahora ya por el cansancio, por toda la tensión vivida. Lo había logrado. Había hecho lo que había planeado. La tensión vivida. Pero por alguna razón no sentía alivio. Solo vacío. Carla estaba sentada pensando. ¿Y ahora qué? Ernesto se iba a esforzar un mes, 2. Después se relajaría. Volvería a ser el mismo. O encontraría a otra, más lista, que no se dejara descubrir. Y ella iba a vivir en tensión permanente, revisando teléfonos, vigilando, sospechando. Eso no era vida. Era una cárcel para los dos. Recordó las palabras de Soledad. A veces es mejor simplemente irse y empezar a vivir de nuevo. Tal vez de verdad tenía que irse. Rentar un cuarto, buscar un segundo trabajo, ahorrar en todo. Vivir sola a los 52. Daba miedo. Pero, ¿acaso ahora no daba miedo? Vivir con un hombre que la había traicionado, que se quedaba a su lado no por amor, sino porque no tenía a dónde ir. Carla se acercó a la ventana. Miró la ciudad nocturna. Luces en las ventanas, coches en las calles. Millones de personas, cada una con su propia vida, con sus propios dramas. Ella era una entre millones. Su esposo le había sido infiel. Eso le pasa a tanta gente. Hay quienes perdonan. Hay quienes se van. Ella había elegido la venganza. Una venganza fría. ¿Y qué? ¿Se sentía mejor? No. Solo más herida. Volvió a la recámara. Ernesto estaba acostado, de espaldas a la pared. Carla se acostó en su lado. Frío, soledad, un extraño al lado. Y de pronto entendió. La venganza no era la salida. El control no era la salida. Las revisiones y las sospechas no funcionan cuando ya no hay amor. Y amor no había. Hacía mucho que no. Tal vez alguna vez sí. O tal vez solo había costumbre, comodidad, miedo a la soledad. ¿Conservar la cáscara vacía del matrimonio por el departamento? ¿Por no quedarse sola? Carla miró la oscuridad y tomó una decisión. A la mañana siguiente, el domingo, se levantó temprano. Recogió sus cosas. Pocas, solo lo indispensable. Ropa, documentos, dinero. Todo en una sola bolsa. Ernesto se despertó cuando ella se estaba vistiendo. ¿Y tú a dónde vas? Me voy, dijo Carla con calma. Con Soledad. A quedarme un tiempo. Dijo Carla a pensar. ¿Cómo que te vas? ¿Y las condiciones? ¿Y lo que acordamos? Ernesto, estuve pensando toda la noche.
Se volvió hacia él. Ninguna condición va a servir. No se puede obligar a una persona a amar. No se puede obligar a respetar. Llevamos 28 años viviendo juntos, y no estoy segura de que uno solo de esos años haya sido de verdad feliz. Después vino la costumbre, la comodidad, el miedo a quedarme sola. Carla, no te vayas. Ernesto se levantó. Voy a cambiar. De verdad. No hace falta, negó ella con la cabeza. Estoy cansada. De lo no dicho, de esperar siempre que ahora sí todo se arregle. No se va a arreglar, Ernesto. Solo se puede arreglar lo que alguna vez funcionó. Tomó la bolsa y fue hacia la puerta. No voy a pedir el divorcio, dijo ya en el umbral. Todavía no. Necesito tiempo. Tú también. Si en 1 o 2 meses entendemos que podemos intentar de nuevo, lo intentamos. Si no, nos separamos como gente civilizada, sin juicios, sin odio. ¿Y dónde vas a vivir? Ya veré. No soy una niña. Salió. Bajó las escaleras. Llegó a la calle. Hacía fresco, pero había sol. Un día raro para noviembre. En el taxi, Carla miraba por la ventana. La ciudad despertaba. La gente iba a sus asuntos. Y ella también iba a vivir. Su propia vida. No perfecta, no fácil. Tal vez pobre. Tal vez sola. Pero suya. La venganza había resultado amarga, pero necesaria. Porque a través de esa amargura Carla llegó a entender algo. Una puede vengarse de muchas maneras. Puede destruir la vida del que le hizo daño. O simplemente puede irse y construir la suya. Eso también es venganza. La mejor de todas. Cuando eres feliz sin la persona que te lastimó. ¿Lo iba a lograr? No lo sabía. ¿Le daba miedo? Muchísimo. Pero algo dentro de ella le decía que sí, que lo lograría. El taxi se detuvo frente a la casa de Soledad. Carla bajó, levantó la cabeza. El cielo estaba azul, despejado. Sonrió, por primera vez en muchos días de verdad, con sinceridad, y caminó hacia una nueva vida. Muchos días de verdad. ¿Y qué pasó después? Carla vivió con Soledad 1 mes. Luego encontró un cuartito en renta, muy pequeño, pero suyo. Consiguió un segundo trabajo como vendedora en una tienda cercana. Terminaba agotada, pero era libre. Ernesto llamó durante las primeras 2 semanas. Le pedía que volviera, prometía, juraba. Carla lo escuchaba y rechazaba todo con calma. No, Ernesto, no voy a volver. 3 meses después, presentó la demanda de divorcio. Ernesto no puso resistencia. Entendió que era inútil. Carla no reclamó el departamento. Solo pidió la compensación que el juez determinó. Con ese dinero compró muebles para su cuarto. Pasó 1 año. Carla bajó 5 kilos. No tenía tiempo para comer mucho, y además el dinero no alcanzaba. Pero se veía mejor. Más joven. Se inscribió en clases de inglés. Siempre había querido aprender. Hizo amistad con Leticia, una vecina del edificio. Una mujer alegre, buena, con quien podía sentarse a platicar con una taza de café. ¿Se sentía sola? Sí. ¿La vida era difícil? Sí. Pero era libre. Y honesta. Y cada día resultaba un poco más ligera. Y Ernesto se quedó en su departamento. Solo. Intentó encontrar a otra mujer, pero no le salió. Las más jóvenes no querían enredarse con un guardia sin dinero. Las mayores lo veían venir desde lejos. La última vez que Carla lo vio fue por casualidad, en la calle, cerca del supermercado. Había envejecido. La espalda encorvada, el rostro gris, cansado. Se acercó, la saludó. ¿Cómo estás? Bien, respondió Carla. Y era verdad. Quería decirte... Perdón. Fui un idiota. Lo sé, asintió ella. Te perdono, Ernesto. Hace mucho que te perdoné. La rabia pesa demasiado. Y yo ya me cansé de cargar peso. Se despidieron, y cada uno siguió su camino. Y Carla sintió cómo algo por dentro por fin se soltaba del todo. La carga, el resentimiento, el dolor. Todo había pasado. Solo quedaba la vida. Nueva, difícil, pero suya. Ahora Carla tiene 53 años. Vive en un cuarto pequeño. Trabaja en 2 empleos. El dinero apenas le alcanza. Cuarto pequeño. Pero es libre. Y es feliz, a su manera. No como en las películas románticas. De verdad. Con honestidad. Nunca se queden donde no las valoran. Váyanse. Sí, da miedo. Sí, es difícil. Pero, ¿saben qué da más miedo? Quedarse.
y envejecer al lado de una persona que mató el amor dentro de ustedes. Ustedes merecen amor, uno verdadero, limpio, y si no está, es mejor la soledad que la mentira. A veces, todos necesitamos que simplemente nos escuchen. Si estuvieron conmigo hasta el final, gracias. Ahora pueden compartir en los comentarios lo que piensan y envíen esta historia a un ser querido, por ejemplo, si creen que puede serle de ayuda. Y no se vayan lejos, porque en el canal ya los espera la siguiente historia.